mire lo que dice Proverbios 3, versos 9 y 10. Leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. La versión Reina Valera dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Puede tomar su asiento. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos da principios y valores que podríamos decir son básicos y fundamentales para que las promesas de Dios, de bendición, de sanidad, de liberación, ocurra en nuestras vidas. Y cuando hablamos de primicias, la fiesta de las primicias lo que hacen es reconocer y celebrar la mano de Dios a favor de su pueblo. Esa mano que trae bendición, esa mano que trae provisión, esa mano que trae gracia sobre nuestras vidas. Y la ofrenda de las primicias, mire, la encontramos en el primer libro de la Biblia y hablamos antes de la ley. Porque hoy más que antes, hay mucha gente que dice que la iglesia no tiene que dar ni diezmos ni primicias, porque eso era del Antiguo Testamento, eso era de la ley. Y hay gente a la que le conviene estar en cierta forma bajo la ley y no cumplir con esto. Pero mire lo que dice la palabra, que los que nos queremos justificar por la ley, Pablo dice, de la gracia hemos caído. Y cuando debemos ser conscientes que el justo por la fe vivirá, y vivimos es porque la gracia de Dios ha sido grande para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Predicaba domingos atrás, si hay algo en lo que como iglesia debemos permanecer, es en la gracia de Dios. Hay algo en lo que debemos permanecer, es en la fe que nos ayudó a salir de las tinieblas, llegar a la luz admirable y reconocer que por gracia somos salvos. Y algo que nos ayuda a vencer nuestros problemas, nuestras dificultades, que en el día a día tenemos que pasar, es la fe. El apóstol Juan dice, y esta es la fe que vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, dice vuestra fe. Entonces mire, las primicias las encontramos en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 4, cuando nos habla de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Hay una palabra en hebreo que se llama Yom Hakiburim, que significa una promesa por venir. Y esta palabra comparte la misma raíz hebrea para la palabra primogénito. O sea, cuando hablamos de primicias, hablamos también de los primogénitos. Y en la antigüedad, el pueblo de Israel, para cumplir este mandato de Dios, de traer a Dios primicias y lo mejor del fruto de la tierra, dice que el pueblo cada vez que sembraba, todas las mañanas salía a ver, y los primeros brotes que encontraba, dice que les ponía un hilito rojo para cuidar con esmero, porque decían, estas son las primicias y esto lo vamos a llevar al Señor.
Eso era en el pueblo de Israel. Cada familia estaba atenta a los primeros brotes, a los primeros granos, a los primeros frutos, porque decían, las primicias son para Dios. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, dice la Biblia que eran puestos en una canasta, como leímos en el momento de entregar las primicias. Dice, y eran presentadas al sumo sacerdote de acuerdo al mandato de Dios. El sumo sacerdote lo que hacía era recibir las primicias, dice, y que las mecía delante de Dios, bendiciendo lo que el pueblo había traído, pero también bendiciendo lo que al pueblo le restaba, lo que al pueblo le quedaba para que ellos pudieran disfrutar del resto de la cosecha, puesto que si habían santificado lo primero, ellos estaban seguros que lo demás también iba a ser santificado. Eso es lo que declaramos cuando traemos primicias. Pero las primicias no estaban limitadas a los frutos de la tierra. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versos del 11 al 13. Note las instrucciones que Dios le da a Moisés cuando él preparó al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto, y le dice, te voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Usted sabe, salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, todos los que se rebelaron en el desierto diciendo, ¿para qué nos sacaste? ¿Para morir aquí? La Biblia dice que todos los que salieron mayores de 20 años murieron en el desierto, porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Dios nos los sacó de Egipto para matarlos en el desierto, pero ellos declararon que para eso salieron, para morir. Pero hubo una nueva generación, dice menores de 20 años, y los que nacieron en el desierto, dice que un día al mando de Josué, dice, entraron en la tierra prometida. Y a eso se refiere Éxodo cuando dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como juró a tus padres, cuando te la hubiere dado, el siguiente texto, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. ¿A qué se está refiriendo? A los hijos. Todo aquel que abriere matriz, está hablando del primero de los hijos varones. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Todo primer hijo es de Dios. Y si hay alguien por quien usted debe tener mucho cuidado de encaminarlo en el camino y en el propósito de Dios, es del primero. Porque si el primero es consagrado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el décimo, hasta el último de sus hijos, dice la Biblia, también serán bendecidos. Amén. Porque si la raíz es santa, las ramas también lo serán. El siguiente verso, el 13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Permítame explicarle esto. Dios demanda de los animales que el primogénito es de Dios, el primer macho de los animalitos es de Dios. Dice, pero de los asnos, dice, todo primogénito macho de un asno tienes que redimirlo con un cordero. ¿Y sabe por qué Dios manda eso? Porque en la antigüedad Dios había establecido animales inmundos y animales limpios. Y Dios no tiene nada que ver con lo inmundo, pero Dios le dice, pero si tienes un asno, tienes que redimirlo con un cordero. O sea, algo a cambio de él, ese animal. Ahora, si no lo quieres redimir, dice Dios,
tienes que quebrar su cerviz. En otras palabras, te vas a quedar con ese asnito, pero ese asnito no te va a servir de nada porque va a tener quebrada su cerviz, no va a poder cargar, no te va a poder llevar de viaje, no va a poder hacer nada. Va a estar contigo, pero de nada te va a servir. ¿Me entiende? Por eso es que cuando aplicamos esto en el mundo espiritual y aplicamos en las primicias, si no redimimos lo que Dios manda y como Dios manda, hay cosas que por más que las tengamos, no nos sirven de nada. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Mire, la palabra dice también que todo primer hijo, primer animalito, todos los frutos primeros, dice que son de Jehová. Las primicias hay que traerlas y hay que traerlas a tiempo. Mire lo que dice ahí en el capítulo de 22, verso 29, Éxodo 22, 29. Dios le instruye a Israel, le da la forma como tiene que presentar las primicias. Y mire lo que dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Diga conmigo, no demorarás. O sea, hay que dar a tiempo. Y ya le voy a explicar más adelante por qué. Entonces, mire, hoy no sacrificamos ni a los animales primogénitos, tampoco redimimos a nuestros hijos por una ofrenda de dinero o por algo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que el precio de nuestra paz fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora ya no tenemos que hacer sacrificios de animales y presentar esa sangre para que nuestro pecado sea cubierto. No, dice, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, con su propia sangre entró a la presencia de Dios, dice, haciendo una vez y para siempre un solo sacrificio. Entonces ya no necesitamos presentar sacrificios de animales. Ya no necesitamos redimir nada de eso, sino solamente creer que el fundamento de las mejores promesas que Dios nos dio están selladas con un nuevo pacto, el pacto que Cristo Jesús hizo con su sangre. Jesús un día cenando con sus discípulos, dice, se levanta, toma el pan, lo bendice y lo parte y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y les da a sus discípulos. Dice, asimismo tomó también la copa del nuevo pacto en su sangre. Nuevo pacto en su sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en mi nombre. Entonces, cuando cenamos, lo que estamos recordando es el cuerpo partido de Jesús y su sangre derramada por nosotros. Ya no hay ningún otro sacrificio que hacer, sino solamente por fe creer que Él pagó todo por nuestros pecados. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. Sin embargo, el principio de las primicias o de las primeras cosas permanece hasta el día de hoy. Ahora mire lo que dice Jesús, Nuevo Testamento, Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Le decía que ahora lo principal para usted y para mí es la comunión con Dios, es la búsqueda, es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando buscamos primeramente eso, el resto de la bendición está asegurada
¿Por qué? Porque Dios no cambia en su carácter, en su esencia, en sus principios, en sus valores, en sus modelos. Él sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, siempre me oye decir, ahora hay que tener un cuidado de lo que oímos y vemos por el internet. Y hay muchos que tienen como pastor a Google. Usted diga, Google es mi pastor, todo me faltará. Pero si usted dice como el salmista, Jehová es mi pastor, el salmista dice, nada, nada, nada me faltará. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ayer estaba conversando con el apóstol y me dice, ¿sabes qué? Me sorprendió escuchar a un pastor. Y él dice que cuando el Señor instituyó la cena del Señor, dice que lo que les dio a beber, dice, es su sangre. No era jugo de la uva, no era el jugo de la vid. Dice que este pastor dijo que Jesús les dio a beber su sangre porque Jesús era Drácula. Sí, ¿sabe qué? Usted y yo nos reímos, porque eso es una apostasía, una barbaridad. Pero déjeme decirle con tristeza, pero hay gente que cree eso. Y le podría decir de tanta barbaridad que se escucha, se lee, se ve en el internet. Por eso es que hay que tener cuidado con esas enseñanzas. En la iglesia estamos justamente para ello, para enseñar, para juntos aprender. Dice la Biblia, hasta que todos, pastores, líderes, siervos, hasta el último hermanito, dice, hasta que todos alcancemos la unidad del Espíritu de Dios, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Usted y yo vamos en pos de Él. ¿Está conmigo? Entonces mire, Dios todavía considera las primicias como algo santo y sagrado. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento y el más grande mandamiento? Jesús les dijo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás en primer lugar a Dios, el resto puede esperar. Lo más importante es guardar lo principal, y lo principal para usted y para mí es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios dice que todas las cosas le pertenecen a Él, hace un pacto redentor y es justo, dice la Biblia, honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Romanos capítulo 11, versículo 16. En el modelo de Dios, cualquier cosa que ocupe el primer lugar no es suyo, es de Dios. Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Todo es de Él. Estaba oyendo en estos días que en una sola mina de oro, en una sola mina, hay esos grupos de los GDO, no los Gedeones, los GDO, usted sabe a qué me refiero, los que siguen las noticias. Dice que sacan en oro 3 millones de dólares mensuales en una mina. Multiplique por todas las minas que hay en el mundo. Papá dice, todo eso es mío. Todo eso es de Él. El salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Déjeme decirle,
no solamente usted y yo somos de Dios, el impío, la prostituta, el borracho, el maldiciente también es de Dios, porque todos somos criaturas de Dios. La diferencia es que ellos son criaturas, pero nosotros somos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y decía en el primer culto, Dios es Dios hasta del diablo. ¿Sabía? Dios es Dios hasta del diablo. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Déjeme decirle. Dice la Biblia que un día Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado por el diablo. Ojo, el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo, Él no tienta a nadie, dice, y nadie puede tentarle a Él. El tentador tiene nombre y apellido: Satanás, el diablo, Luzbel. Y cuando el diablo mira a Jesús en ayuno y oración, lo primero que le dice es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: mira, Satanás, escrito está, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dice el diablo: mira, todos estos reinos te los voy a dar a ti sin vergüenza. No sabía que estaba hablando con el dueño de todo, con el creador de todo. Le dice: todo esto te voy a dar a ti si postrado me adorares. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, Satanás, al Señor tu Dios, Él es Señor en el cielo, en la tierra y en el infierno. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Entonces, decía que las primicias, lo primero que establecen es la bendición para el resto, en este caso del año. Y quiero ver con ustedes algunos aspectos en relación con las primicias, para que usted esté claro y seguro que no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Como hombres nos podemos equivocar. Como hombres, Dios no quiera, podemos entrar, como muchos lo han hecho, a manipular al pueblo. Pero lo que tenemos nosotros como responsabilidad es preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo. Por eso decimos, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Estamos siendo entrenados, estamos siendo formados para que cuando la trompeta suene, todos nos vayamos con Él. Amén. Amén. Entonces, mire, en primer lugar, las primicias no solo tienen que ver con dinero o cosas materiales. Las primicias tienen que ver con algo mayor y mejor. ¿Con qué, pastor? Con fe y honra. Usted no puede dar los diezmos, usted no puede dar las promesas. ¿Sabe qué tiene que revisar? Revise su fe. Revise su fe. ¿Cómo está su fe en Dios? ¿Cómo está su fe en la palabra? Mire, la fe que produce la palabra de Dios, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que produce la palabra de Dios le va a llevar a usted a ser hacedor de la palabra y le va a llevar a tener un deseo firme de cumplir con el propósito de Dios para su vida. La verdadera y genuina fe. La fe que viene
por la palabra que viene de Dios, déjeme decirle algo, no siempre tiene que ver con lo que usted espera tener o recibir. Más tiene que ver con lo que usted tiene para dar. Hemos tenido fe siempre más para esperar que Dios nos dé, que Dios haga el milagro, que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine, que Dios nos provea. Y siempre hemos dicho, ¿cuántos tienen fe para que les vaya bien en este año? Amén. ¿Cuántos tienen fe para recibir algo grande de Dios? Amén. Pero ¿cuántos tienen fe para dar lo mejor a Dios? La fe no solamente tiene que ver con lo que tenemos o queremos recibir. La fe tiene que ver con lo que queremos o tenemos para dar. Déjeme ponerle un ejemplo. Mire lo que sucede cuando usted tiene a Dios en primer lugar. Abra conmigo Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Nos habla del primer hombre que trajo primicia y lo mejor a Dios. ¿Cómo se llamaba? Abel. Eso, Abel. Dice la Biblia que Abel, por la fe, que dice, pidió a Dios, ¿no? Así dice. Por la fe ofreció, dio a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe no tiene que ver solamente con lo que esperamos. La fe también tiene que ver con lo que usted quiere y tiene que dar. Por la fe, Abel dijo, no, yo no voy a dar cualquier cosa. Yo voy a coger lo mejor, lo más gordito, lo más sano, lo más bueno, porque es para Dios. Yo a Dios no le voy a dar cualquier cosa. Yo a Dios le voy a dar lo primogénito y lo mejor. ¿Por qué? Por la fe. ¿Está conmigo? En segundo lugar, mire lo que dice. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando usted ofrece a Dios lo primero, lo mejor, cuando usted ofrece a Dios lo que Él pide, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus pactos, todo lo que usted propone en su corazón, cuando le da a Dios, Dios dice, este hombre es justo. Este hombre practica la justicia. Este hombre se parece a mí porque yo soy justo. Y el justo tiene que ser también parecido al Padre. El Hijo tiene que ser parecido al Padre. Dios da testimonio de que somos ¿qué? Justos. ¿Qué es un justo? Simplemente el que practica la justicia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dios dio testimonio de que era justo. Tercera cosa, mire lo que dice. Dando Dios testimonio de qué? De sus ofrendas. Dios no estaba dando testimonio de que Abel era buena gente, era un buen muchacho, de que Abel era obediente, de que Abel era así o era asado. No, dice que Dios daba testimonio de las ofrendas. Cuando usted y yo traemos a Dios lo que es de Dios, la Biblia dice, no lo digo yo, que Dios mira la ofrenda, pero mira también al ofrendador. Porque puede ser que la ofrenda sea abundante, pero la actitud del corazón del ofrendador posiblemente no sea correcto. La ofrenda puede ser insignificante, pero cuando Dios mira el corazón del ofrendador, dice el Señor, esta ha dado la mejor ofrenda. ¿Se acuerda de qué pasaje le estoy hablando? Un día Jesús llega
con los discípulos a la sinagoga, a la iglesia, al templo. Y Jesús mirando con los discípulos a la gente venía con fundas de monedas y echaba en el alfolí. Parecía premio mayor en un casino. Y venía otro con otra funda más grande y miraba ahí y echaba. Y Jesús con los discípulos mirando lo que uno ponía, lo que otro ponía, cada uno más que el otro. De repente le llama la atención a Jesús una viuda que calladito, escondidito, por ahí echa 2 blanquitas, 2 centavitos. Y Jesús les codea a los discípulos y dice: miren, esta viuda dio más que lo que dio toda esa gente. Y los discípulos posiblemente pusieron la cara que ponemos nosotros. ¿Cómo puede ser, maestro, que acaso no ve, acaso no oye? Dice: a ver, permítanme que les explique. Toda esta gente que puso las fundas de dinero, dieron de lo que les sobraba. Pero esta gente, esta mujer, esta viuda, ha dado todo lo que ella tenía. Una simple ofrenda, una ofrenda sencilla, puede demostrar y a veces demuestra el lugar que Dios ocupa en su corazón. Estos dieron, dice, de lo que les sobraba. Fueron primero a pagar al proveedor, fueron primero a pagar la luz, fueron a pagar los impuestos, fueron a pagar esto y aquello y lo otro. Y lo que sobró vienen y traen para el Señor. ¿Qué lugar ocupa ahí el Señor? El último. Pero cuando esta mujer viene y da todo lo que tenía, estaba diciendo: Señor, yo te doy en primer lugar a ti todo, el resto que espere. Yo creo que era una viuda endeudada, creo que era una viuda que necesitaba, pero cuando ella dio todo al Señor, Dios a través de su Hijo Jesús dio testimonio de las ofrendas. A su nombre. Yo siempre digo, hay gente que dice: pastor, pues que yo gano poquito y por eso es que no me alcanza ni para diezmar. No diezmas no porque ganes poco. No diezmas es porque tienes a Dios en el último lugar de la lista. El consejo es: solamente cambie el orden y usted va a darse cuenta que cuando usted pone a Dios en primer lugar, todo lo demás Dios le va a bendecir. Amén. Le alcanzará, y lo digo por experiencia, hasta para ahorrar. Le alcanzará hasta para dar a otros. Y mire lo que dice, y por último dice: la sangre, dice, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Que los muertos hablan? No, las ofrendas la ofrenda de Abel, aunque él murió, esa ofrenda sigue hablando, sigue clamando. Y por eso mire lo que dice en el verso 10. Dice, Dios le dice, capítulo 4, verso 10. Dios le dice, estamos hablando de Génesis 4:10. Dice que muerto, dice, aún habla por ella. Ahora mire, ya había muerto Abel. Ahora dice, Dios lo llama a cuentas a Caín. Caín, ¿qué has hecho? No hubieses hecho bien las cosas y te iría bien. Dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya Abel había muerto, ya Abel había pasado, pero había una voz que desde la tierra clamaba por justicia, clamaba a Dios por la bendición,
Quiero decirte en esta mañana, tú y yo podemos pasar, podemos morir, pero la promesa de Dios queda con tus hijos, queda con tus nietos, queda con tus bisnietos, porque el hombre pasa, pero la palabra permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la primicia, querida iglesia, es la expresión de un corazón agradecido. No es de la ley. Permítame darle otro texto. Génesis capítulo 14, versos del 19 y 20. Dice que Abraham venía después de una batalla y venía, como había ganado la batalla, venía con hombres, venía con gente, venía con el botín, y de pronto se topa con dice, con el rey de Salem, Melquisedec, que es prototipo de Cristo. Hebreos lo dice así. Y dice que Abraham, cuando lo reconoció y vio que Melquisedec lo bendice, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Mire lo que dice. Y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios de Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dijo: posiblemente la victoria que tuvimos es porque el ángel de Jehová estuvo con nosotros. Posiblemente Él nos acompañó, nos guardó, nos libró de la batalla de nuestros enemigos, permitió que nosotros ganemos. Ahora frente a Él, ¿qué vamos a hacer? Sino agradecerle por todas sus bendiciones. Y dice, y le dio el diezmo de todo. No es de la ley. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué? Mire, capítulo 15. Capítulo 15. No sé si es casualidad, no sé si es coincidencia, pero en el capítulo 14 que acabamos de leer, Abraham le da a Melquisedec, prototipo de Jesucristo, le da, dice, los diezmos de todo. Y en el capítulo 15 empieza con ¿qué? Dios promete a Abraham un hijo. ¿Qué es primero? ¿Dar o recibir? Nadie puede cosechar si primero no siembra. ¿Está conmigo? Amén. Ahora mire lo que dice. Yo le decía que la palabra dice: no demorarás tu primicia. Abra conmigo ahí en Génesis capítulo 4. No demorarás tu primicia. Y tal vez aquí usted y yo vamos a entender qué es lo que pasó con la ofrenda de Abel y con la ofrenda de Caín. Mire lo que dice. Verso 3, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Por eso yo le digo, Dios no mira solamente al ofrendador, Dios mira también la ofrenda. Dios no mira solamente lo que tú das, Dios mira también tu corazón. Miró a Abel y a su ofrenda. Ahora, decía, ¿por qué dice la Biblia no demorarás? Porque ¿qué pasa? Déjeme decirle, el tiempo o nos mejora
o nos empeora. Hay muchachos que empezaron cogiéndose un lápiz, un borrador. Con el tiempo empeoraron. Ahora vacunan, ahora extorsionan, ahora matan, porque el tiempo los empeoró. Hay otros a los que el tiempo nos mejora. Yo era bonito de chiquito, no sé si mejoré o empeoré. Pero el tiempo, querida iglesia, o nos mejora o nos empeora. Cuando dice andando el tiempo, póngase usted a pensar. Caín trae unas papayas, unos mangos, unas sandías, unos verdes, los deja ahí. Abel trae también ofrenda, unas ovejitas sanas, bonitas, gorditas, y las deja ahí. ¿Qué pasa con el pasar del tiempo? ¿Qué sucede con la fruta? ¿Qué sucede con los productos de la tierra? Se maduran y se pudren, se dañan. ¿Quién quiere una fruta dañada? Nadie. Cuando yo veía una fruta dañada, yo sacaba lo dañado y me comía el resto. Hasta que oí que eso es peligroso, porque las bacterias pueden estar aún en la parte que todavía no está dañada. No lo haga, un consejo sabio. ¿Qué pasa en cambio acá con esto? Con el tiempo, las ovejitas iban creciendo, se iban poniendo más bonitas, se iban poniendo más gorditas, posiblemente comenzaron a reproducirse, y cuando Dios vio la ofrenda de Caín, dijo: esto no sirve. Vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. De su diezmo, su primicia, su ofrenda, su pacto a tiempo. Amén. ¿Por qué Dios bendijo a Abel, a Abraham, a Ana, a Job, a David, a Salomón y a otros más? ¿Sabe por qué? Porque le dieron a Dios lo mejor, le dieron a tiempo y le obedecieron, aunque muchos de ellos no entendieron el por qué. Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, dejando todo, salió en obediencia a Dios, sin saber ni siquiera a dónde iba. Tenemos el ejemplo de David. David, cuando quiso presentar ofrenda a Dios, hubo gente que para congraciarse con el rey le dijo: rey, ahí tiene vacas, tiene ganado, tiene ovejas, coja lo que usted quiera y preséntele a Dios. David dijo: no presentaré a Dios ninguna ofrenda que a mí no me cueste. Es fácil regalar lo regalado, es fácil dar lo que le regalan, pero David dice: yo no le daré a Dios algo que no me cueste. Cuando pensó en construir el templo, David dice, la Biblia dice que David dijo: de mi tesoro personal voy a dar oro, voy a dar plata, voy a dar piedras preciosas para construir el templo de Dios. Por eso es que David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, porque estuvo dispuesto a dar todo. ¿De quién más le puedo hablar? De Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la faz de la tierra. El hombre al que Dios le dice: pídeme todo lo que quieras y te lo daré. Pero ¿sabe qué sucede antes de decirle Dios eso a él? Dice que Salomón presentó 1000 sacrificios a Dios. 1000 bueyes o 1000 ovejas. Sacrificó una atrás de otra. ¿Cuánto le dio a Dios?
yo no sé cuánto. La otra vez creo que hacíamos cuenta, una vaquita que cueste $500 por $500,000 se gastó, le dio Salomón a Dios. Entonces cuando Dios ve esa ofrenda, cuando Dios ve ese corazón, le dice, pídeme lo que quieras y te daré. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando que en su corazón no hay amor al dinero ni a las riquezas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Para terminar, déjeme decirle algo que es importante aquí. Y a lo mejor todo lo que he hablado hasta aquí ya se le borró. Pero quiero que esta parte usted la guarde en su corazón. Usted y yo podemos dar primicias aún sin tener. Posiblemente alguien en su corazón quiso traer algo, pero no tenía para comprar ni siquiera una funda de canguil. Y si alguien le pregunta, ¿tú qué diste? Le va a decir, no di nada porque no tengo. Pero quiero enseñarle que uno puede dar primicias aún sin tener. ¿Quiere aprender? ¿Le interesa aprender? Y le hemos orado a Dios a las 5 de la mañana, con cerca de 45 hermanos hemos orado por usted y por esta palabra que Dios me da para usted. Enseña y desafía a la gente a dar primicias aún sin tener nada. ¿Quiere aprender conmigo? Por la palabra. No le voy a dar experiencias. Hoy esta mañana puse de ejemplo, no está aquí la hermana Katy, ¿no? Puse de ejemplo a una hermana, 25 años la conocemos, 25 años está con nosotros. Una mujer joven con 2 niñas cuando llegó a la iglesia, la una de 2 años y la otra creo de meses. Estudiaba en la universidad, una madre soltera, mejor dicho, una madre que vivía sola con sus hijas, separada de su esposo. Y me acuerdo que en una ocasión me dice, pastor, necesito trabajar. Y puse la mano en el hombro y oré por ella. Señor, provéele de un trabajo. Mira el corazón de tu hija. Y al tiempo, como a la semana, a los 15 días, me dice, pastor, estoy trabajando. Gracias, gloria a Dios. Al mes viene con el cheque de su primer sueldo. Me acuerdo clarito, $430. Viene con el cheque y me dice, pastor, le traigo el cheque de mi sueldo como una primicia a Dios. Y yo le digo, pero mija, pero lo hubieses cambiado. Dice, pastor, en mi casa no tengo ni en qué sentarme. Y lo primero que pensé es comprarme unos muebles para la casa. Pero si cambio el cheque, la tentación me vence y no le voy a cumplir con lo que le prometí a Dios. Yo ni sabía. Dice, le prometí el primer cheque, entregarlo como primicia a Dios. Mire, han pasado 25 años, sus hijas ya son unas señoritas, han terminado la universidad, tiene trabajo. Nunca le he visto yo que le ha faltado trabajo en 25 años, como resultado de lo que ella le dio al Señor. Yo no puedo garantizar eso, pero el Señor sí, a su nombre. Ahora permítame por la Biblia enseñarle que usted puede dar primicia sin tener nada. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 y 11. Una mujer estéril, una mujer que no tenía hijos, era la burla de la gente de ese entonces. Toda la gente la veía y decía, allá va la estéril, allá va la sin hijos. Porque en ese tiempo era una afrenta ser estéril. Ahora las mujeres ya no quieren tener hijos aunque puedan.
Pero bueno, respetamos todo eso. Y esa mujer sufría. Esa mujer, dice, vivía triste, ni siquiera comía. Y cada que subía al templo, salía más triste que como entró. Hasta que un día, dice que llegó al altar. Mire lo que dice la Biblia. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Había una amargura dentro de ella por no haber podido ser madre. Y con esa amargura se presentó delante de Dios y llorando abundantemente, dice la Biblia, al punto de que cuando el sacerdote la vio, pensó que estaba borracha. A veces los pastores también nos equivocamos, vemos malas cosas. Verso 11. E hizo voto, mire, con un corazón amargado, un alma amargada, llorando abundantemente, dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, mire que pidió bien, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. No tenía hijos, pero le dijo: si tú me das un hijo, por ser el primero te lo voy a dedicar a ti, lo voy a consagrar para ti. ¿Qué pasa más adelante? Mire lo que dice el capítulo, ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia. Dice, capítulo 1, verso 27. Dice que cuando se fue a la casa, después de haber orado y hacer ese voto, dice, se fue a la casa, comió y nunca más estuvo triste. Eso es fe. Ya no se preocupó ella porque dejó en las mejores manos su petición. Después de unos 2 años, dice la Biblia, dice que llegó a la iglesia, llegó al templo, y ella le dice al sacerdote: oh Señor mío, vive tu alma, verso 26. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Amén. Ese primogénito ahora le estaba entregando a Dios. Alguien podría decir: pero si lo iba a entregar, ¿para qué pidió? Pero cuando le damos a Dios lo que prometemos, cuando le damos a Dios lo que es de Dios, mire lo que sucede. Capítulo 2, versículo versículo 20. Dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, a Ana, diciéndole: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Ya entregan a Samuelito para que sirva en la iglesia. Se iban a volver a su casa ahora solos. El sacerdote viene y los bendice. Le dice al hombre, le dice: Jehová te bendiga y te dé hijos de esta mujer por aquel que pidió a Dios y ahora lo está dejando aquí. ¿Está conmigo? ¿Sigue la novela? ¿Qué dice el verso 21? Y visitó Jehová a Ana y ella concibió
y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana le dio el primogénito y Dios le dio 5 más. 5 por 1. Y el niño seguía creciendo. El niño seguía ministrando en el templo. Samuelito iba siendo el hombre que Dios iba a usar en el futuro. A su nombre. Pero Dios usó un hombre para bendecir a Elcana y a su esposa. Estamos en el primer año, en el primer mes de este nuevo año. Guarde lo principal, que es su comunión con Dios. Guarde su fe. Guarde sus labios. Bendiga siempre. Considere que las primicias del tiempo, del dinero, de los bienes, de la familia, hará que Dios cumpla el pacto de Él para con nosotros, su pueblo. Honre al Señor. Decía que las primicias no solo tienen que ver con el dinero, sino con fe y con honra. Amén.